del viaje. La brevedad de un momento que marca para siempre. La vida. El cuidado metódico de las tradiciones que se funden y reinventan ante el mundo nuevo. La cultura. El gesto casi imperceptible en el que se aferra la patria. La insistencia tenaz en comenzar de nuevo. Ser inmigrante, entonces, como un puente que une dos culturas, como ese reconocerse como otro y a la vez construirse con el tiempo en otro, como eso que se resguarda para siempre, como la belleza de la flor que encierra lo inmenso de la naturaleza y el sol que una y otra vez nace. Es difícil señalar el encuentro exacto entre dos culturas porque por momentos se produce de manera discontinua hasta que finalmente se transforma en procesos. Así, algunos cuentan que en 1886, luego de un naufragio, llegó a la Argentina Makino Kinzo, el primer inmigrante japonés que se instaló en Córdoba. Otros relatan que la inmigración comenzó a llegar también desde las fronteras de Brasil y Paraguay y que se fue dando de manera intermitente, tanto que para el censo de 1895, 8 japoneses residían en el país y para 1914 ya eran 1004. Así comienza la historia, esa que de a poco toma forma, que alcanza su máximo esplendor entre los años 50 y 65, y que empieza a plasmarse en imágenes que se repiten por todo el territorio. Ahí, en cada espacio donde surge con fuerza la floricultura, en algunos bares o en cada ciudad en la que se instalan y despliegan el delicado oficio de la tintorería. Trabajos en los que las barreras del lenguaje se tornan menos profundas. Lenguaje que divide dos mundos, que se abren solo cuando empiezan a comprenderse. Y es ante esa necesidad que la comunidad se organiza y se crean las primeras escuelas de idioma. La comunicación se vuelve clave, no solo como herramienta de integración, sino también como canal que fortalece los vínculos e incluso acerca a la madre patria. Así, surge el diario La Plata Hochi, una suerte de puente para conocer lo que pasa en Japón y en la Argentina. Con el correr de los años, las escuelas se convierten en instituciones que empiezan a incorporar distintas actividades hasta constituirse en centros difusores de la cultura nativa. Esto ocurre en diferentes lugares donde se asientan los japoneses. En la actualidad se ve sobre todo en Misiones, donde llega la primera inmigración planificada por el Estado japonés, Buenos Aires y Córdoba. En la ciudad de Buenos Aires, una muestra es Nichiya Gakuin, que en 1927 se funda como Academia de Idioma y con el tiempo se transforma en un colegio de doble turno. Hoy, el lugar cuenta con más de 640 alumnos en los niveles inicial, primario y secundario. Más allá de los conocimientos, el estímulo a la creatividad, el orden, la solidaridad y el respeto son parte fundamental de la formación de los estudiantes. Además, las alternativas que el establecimiento brinda para todo público lo posicionan como un verdadero espacio de promoción de la cultura. Con el tiempo, influido por la globalización y por la reconfiguración mundial del posicionamiento de los países, Oriente y Occidente comienzan a acercarse. Esto que se percibe en distintos aspectos se observa con intensidad en las artes, como la gastronomía.
La explosión mundial del sushi llega a la Argentina en los 80, donde ya tenía sus cultores, y se impulsa así el interés general por la cocina. Una gastronomía que resguarda valores como educación, respeto y humildad, y que en cada plato e ingrediente carga con siglos de historia. Cocina japonesa hay mucha historia, ya no es de 100 años, 200 años. Hay historia de 1500 años que desarrollo de, como hoy, de gastronomía japonesa. 1500 años hay muchas cosas. Ya como desarrollaron muchas cosas, base historia y nuestra tierra, ¿no? Y bases de budismo zen que marcó muchísimo, y mucha gente que dice de cocina japonesa es saludable. Con esta tendencia creciente, desde hace más de 20 años, esta cocina se posiciona en el país, en parte porque se basa en un 80% en verduras, y es estacional, es decir, que considera cada época del año, cuida las materias primas y busca estar en armonía con la persona. La cocina japonesa es una cocina naturista y orgánica. Los japoneses, como filosofía, tienen un concepto que los hombres somos parte de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Cuando más natural comemos, más natural vivimos, por consiguiente tenemos, digamos, una salud mucho más sana. Es decir, la cocina japonesa es comer lo más natural posible para entrar en equilibrio. Los japoneses tienen el índice más alto del mundo de longevidad y eso se debe a su cocina natural. Yo creo que todo parte a partir de ahí. La gastronomía, además, trabaja con la búsqueda de equilibrio entre la mente y el cuerpo. Un aspecto que atraviesa toda la cultura, tal como se ve en el caso de las disciplinas deportivas. Si bien las artes marciales en general surgen ligadas a la defensa, con los años se consolidan como un estilo de vida, donde la filosofía se funde en un legado extenso de constancia, métodos y estrategias. En la Argentina, con la inmigración, también empezó a descubrirse este tipo de actividades, como el judo, que se desarrolló en el país de la mano de las colonias japonesas. Japón es la cuna del judo y es donde más, no sé si más se practica hoy, pero es donde legendariamente desde los primeros años se hace y donde más uno puede aprender. ¿Por qué? Porque tiene una forma de entrenarlo que es diferente al resto del mundo. Es un judo muy técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que no usan tanto la fuerza, sino es más lo que el judo significa. Judo, si uno lo traduce en japonés, significa camino de la suavidad. Y es eso, ¿no? Uno va allá y entrena de esa forma, no hace casi nada de la parte física, que en muchas otras partes del mundo sí se trabaja mucho, sino que se hace mucho específico de judo, de variantes de técnicas, de formas de mover al rival para poder tirarlo sin hacer fuerza. Entonces creo que es una de las cosas que te da el judo en Japón, que no lo vas a tener en ninguna otra parte del mundo. Declarado por la UNESCO como el mejor deporte formativo para niños y jóvenes, no es casual que esté presente en todas las competencias internacionales y que sea una de las estrellas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Concentración, fuerza, rapidez, inspiración, que tal vez rastrea el pasado samurái. Con movimientos precisos, el cruce de generaciones traza un cuadro perfecto de la influencia japonesa. Por ejemplo acá, en Córdoba, en la Escuela Miyasato, el dojo privado más grande del mundo por afuera del país asiático. Desde hace 58 años, en el lugar se enseña Karate-Do, y es tan importante que en 2011 recibió un reconocimiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Si de clásico se trata, con una historia milenaria marcada por lo mitológico y lo imperial, el sumo se proyecta como el deporte nacional japonés. No es por azar entonces que su impronta haya llegado a la Argentina,
donde en algunos sitios, como el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, se practica. En este espacio, la influencia oriental también llega a otras disciplinas, como el tenis de mesa, donde históricamente Japón se destaca. La combinación justa entre concentración, táctica, velocidad y reacción son la base del entrenamiento. Los deportes, y sobre todo las artes marciales, encuentran infinitas combinaciones, pero en cualquier caso parten de la concepción integral de la persona. Esto, que se reproduce en deportes típicos como el kendo, en el que se usa el sable de bambú, o el aikido, donde se toma la energía del oponente para vencerlo. Esto, que queda definido por la palabra do, que significa camino, y que tiene que ver con el modo de vida japonés, en el que nada queda librado al azar y se interpreta desde la sensibilidad. Como rasgo predominante en la cultura, la sensibilidad da cuerpo a la estética, desde la que se puede comprender todo. Una estética que encuentra la belleza en la experiencia que se comparte, en lo fugaz, pero a la vez perdurable, en lo único e irrepetible. Esa belleza que se ve en las diferentes artes, desde la perseverancia detrás del origami y lo puntilloso del bordado, hasta la precisión del shodo y la mirada penetrante del dibujo del tigre. Desde la delicadeza de la cerámica y lo simbólico del ikebana, hasta la repetición perpetua de la ceremonia del té. La suavidad de los movimientos, que se traspasan desde hace 5 siglos, encierra en el chado, o ceremonia del té, quizá la máxima síntesis de la idiosincrasia japonesa. Es que en esa tradición, lo natural deviene de la intensidad de la práctica. La economía de movimiento se dibuja sobre los trazos que recuerdan actividades como el teatro y la arquería. Lo especial, en la prédica del wabi-sabi, esa simpleza rústica detrás de los objetos y la construcción del espacio. Así al infinito, donde la ceremonia crea un microcosmos en el que todo, incluso la conversación y los gestos, queda milimétricamente pautado. La plasticidad de este evento social también se relaciona con los ciclos de la naturaleza. Esto se ve en cualquiera de sus partes, por ejemplo, en el té, que varía según la estación del año. El más común es el té verde, que en la Argentina se produce en Misiones, en Oberá, y tiene una fuerte impronta de la colectividad. Entonces, lo bello otra vez en la repetición, en lo que lejos de buscar la simetría y la perfección, apela a la sensibilidad. Como acá, en el Jardín Japonés de la ciudad de Buenos Aires, el más grande que existe afuera del país asiático. Como ícono, el jardín representa lo inabarcable y diverso de la naturaleza, representado en los atractivos bonsái y los puentes que figuran distintos significados, o en las formas que simbolizan múltiples paisajes. Cada uno lo que piensa acá, cada uno quiere, como pintor, yo quiero hacer pintar bien así, igual que se busca. Un símbolo para no perder, ¿cómo se llama? Identidad o identity. Pero algunos japoneses también sí, tiene algo va a sentir ellos. Sí. Según la perspectiva, se descubren sitios como el lugar de meditación de la mujer, el imponente farol de piedra, la campana de la paz o el enorme estanque donde se encuentran carpas. La presencia de estos peces tiene un sentido especial, ya que para los japoneses representan la fuerza y el avance contracorriente. En la capital misionera, Posadas, quizá por esto o por tradición, desde hace unos años, un Nikkei los trajo de Japón y produce carpas y kingyos
o Goldfish. La estética japonesa atraviesa una cultura formada al calor de distintas subculturas, a partir de las que se mezclan lo tradicional y lo moderno. En la literatura, en la moda, que va desde el típico kimono a las últimas tendencias, o en el anime y el manga. Es en ese punto en el que se fusionan el pasado y el presente, en el que se forja una filosofía que se aprende y entiende desde la experiencia. Ahí se gestan los modos de hacer las cosas. Esto, que se transmite como legado, también se percibe en el trabajo. Es interesante que cuando uno habla de Argentina y Japón se encuentra con dos culturas totalmente opuestas o totalmente complementarias, y sin embargo la metodología de trabajo japonesa ha tenido una muy buena recepción en Occidente y puntualmente en Argentina. Y en ese sentido, cuando uno se imagina una persona como una empresa o como un emprendedor o un trabajador japonés, creo que espontáneamente los conceptos que primero se le vienen son como los de honestidad, son los de transparencia, los de disciplina, los de respeto. Y si uno lo analiza en detalle, si bien son valores muy admirables y muy valorados en cualquier lugar y en cualquier contexto, en el fondo están hablando del cómo hacer negocios, de cómo encarar los procesos, de cómo encarar el desarrollo. Y eso es muy importante, para el japonés es muy importante, más allá del qué, que como toda compañía del mundo quiere ser productiva y quiere ser rentable, la forma, el cómo llegar al objetivo es algo que pesa mucho. Es en ese know-how que identifica a lo japonés, que se observa en empresas grandes que se instalaron en la Argentina. Desde las abocadas a la producción electrónica como Sony y Hitachi, o de herramientas y vinculadas al sector agropecuario, hasta compañías como Honda, Yamaha y Toyota. Las empresas japonesas deciden, quizás con tiempo para lo que es la filosofía de un argentino, una inversión, un tiempo demasiado largo, pero una vez que la decisión se toman, se defienden y se llevan en el largo plazo. Y si uno mira a Japón desde el punto de vista de tecnología, hay muchísimo para aplicar en la Argentina. Países como Japón son países que tienen una gran cantidad de generación de patentes. Entonces, uno a veces desde el punto de vista de Toyota en la Argentina trata de acercar a pequeñas empresas acuerdos de cooperación tecnológica y de compartir esas tecnologías. La influencia del modo de hacer japonés también excede lo empresarial y se integra en el ámbito público en emprendimientos como el que desarrolla el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Allí, en un proyecto conjunto, se apunta a crear un sistema de gestión de riesgos medioambientales en el que se abordan el estudio de los gases atmosféricos y el de la radiación ultravioleta. Otra área en la que el aporte japonés tiene una impronta particular es el de la floricultura. En Castelar se encuentra el Instituto de Floricultura del INTA, que surge para dar fomento a esta actividad. En este espacio predomina el trabajo con germoplasma para obtener variedades nativas, a la par que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, contribuye con recursos humanos y aparatos para profundizar la investigación. Japón, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, se ve una confluencia muy armónica y natural entre lo pasado y el futuro, entre lo tradicional y lo innovador. Y esto, por ejemplo, se ve perfectamente reflejado en el Kaizen, que es el modelo de gestión de calidad japonesa, que es el modelo de mejora continua, donde en realidad está basado en raíces tradicionales, filosóficos, de valores, etcétera, pero que aplicado en empresas, organizaciones, se permite una mejora continua y sustentable de cara al futuro. Y fíjate, esto se refleja también en un montón de matices de la sociedad, tanto japonesa como de la sociedad Nikkei, que son los
descendientes de japoneses en la Argentina. Es una colectividad que tiene una historia de más de 100 años en la Argentina. Es la comunidad asiática más antigua y eso se refleja muy bien en la integración que existe de los japoneses en la sociedad argentina. Como una de las primeras actividades que desarrollan en el país, el arte de la floricultura sigue siendo cultivada por algunos miembros de la colectividad.